Hola a todos de nuevo. Estamos ya en esta unidad didáctica o capítulo cuarto de estos fundamentos de derecho público. ¿Y de qué habla esta unidad? Pues esta unidad nos habla de las Cortes Generales. Con la Iglesia hemos topado, con las Cortes hemos topado. Como veremos, este término tiene varias acepciones, nosotros lo vamos a utilizar en uno muy concreto, que es el sentido, digamos, relativamente reciente del término, después del franquismo, y por tal entendemos tanto la Cámara Baja como la llamada Cámara Alta, Congreso y Senado. Aunque normalmente se entendían que las Cortes era el Congreso en el franquismo, hoy en día las Cortes son ambas cámaras. Vaya por delante esta precisión terminológica. Os quiero explicar que van a ser 3 vídeos esta unidad, que van a estar relacionados obviamente con los contenidos. Así que nos vamos al índice, capítulo 4, unidad didáctica 4, Cortes Generales. Tenemos una sección primera con una introducción, concepto y contexto, introducción histórica, parlamentarismo español en la Constitución de 1978, características y atención, autonomía de las cámaras. Importante. Una sección segunda que nos habla de las funciones parlamentarias. Aquí están ordenados de diverso modo, a como suelo hacerlo yo en apuntes, pero voy a explicarlas de un modo genérico. No tiene por qué seguir exactamente lo que dicen los apuntes, aunque evidentemente no se contradice. La función legislativa, control, financiera, la esencia del parlamentarismo, que es la constitución del gobierno, ¿no? La investidura, la llamada investidura, y otras funciones. La sección tercera, que forma parte ya del vídeo 2, el Congreso de los Diputados y el Senado, composición y elección, ¿vale? Y el vídeo tercero se va a ocupar de la sección quinta y la sección sexta. La sección quinta habla de la estructura y funcionamiento de las cámaras, y la sección sexta habla de la relación entre el Congreso y el Senado, la sesión conjunta, las comisiones mixtas y la comisión mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Y por último, tenemos en la sección séptima el Estatuto Jurídico Parlamentario, con las tan afamadas prerrogativas del diputado o del senador y con la adquisición y pérdida de la condición de diputado o senador. Así pues, hago un pequeño paréntesis y vamos a comenzar con la introducción al tema de las Cortes Generales en este vídeo, ¿vale? Bueno, evidentemente sabéis que se regula en el título tercero de la Constitución, que el artículo 66 y siguientes son los fundamentales para entender que estamos en un sistema parlamentario, para entender cuáles son sus funciones. Hay una introducción histórica que es curiosa, es interesante, de cómo se han ido formando las Cortes, de cómo se han ido consolidando estos conceptos que manejamos, ¿de acuerdo?, y cómo llegamos hasta la Constitución de 1978. Quiero hacer una mención en la introducción histórica. Mucho tiene que ver el parlamentarismo y las Cortes, aunque nuestro presidente de gobierno se lo haya llevado a Inglaterra para la vergüenza de leoneses, con las Cortes de León. Como sabéis, el modelo británico fue inspirado directamente por las Cortes de León, a las cuales dedica un gran libro Claudio Sánchez Albornoz, La libertad en el reino Astur leonés hace 1000 años, totalmente recomendable, y habla como el concepto de la libertad política está arraigado en España en la Reconquista como la posición de los hombres libres representado en las Cortes. Bien, pues esto es importante porque el origen histórico del parlamentarismo europeo moderno, aunque en realidad sea premoderno, medieval más bien, está relacionado con España. Y el modelo británico se inspiró directamente, y diréis, ¿cómo? Bueno, pues porque existía entonces ya el Camino de Santiago, que conoceréis muchos, y a través del Camino de Santiago, 2 o 3 escribanos británicos llegaron a León, y al llegar a León se maravillaron de cómo funcionaban aquellas cortes. Bueno, hecho este paréntesis histórico, que no aparece en el temario, pero que me parece importante, se va dando un repaso. Y es evidente que cortes en España ha habido, porque cortes en sentido histórico son representación en sentido histórico de una serie de municipios, o de un reino, mejor dicho, pero a partir de una serie de municipios que envían a sus delegados, pues cortes históricas ha habido en España, os podéis imaginar cuántas, ¿no? Como las cortes han sido un elemento fundamental en la historia de Aragón, en la historia de Castilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo han ido evolucionando. Nos situamos ya en 1812, lo que podríamos hablar como de modernidad española. Ya son unas cortes distintas, tienen un sesgo más ideológico, tienen un sesgo liberal, rompen por tanto con la tradición de las cortes como lugares de representación y básicamente lugares, atención, de negociación con el rey, que es como
comienzan también en Gran Bretaña y en otros países, ¿no? Lugares de negociación de los ciudadanos, de la nobleza y de los otros estamentos, del clero, etcétera, con el rey, ¿de acuerdo? Y las Cortes de 1812 ya parten del principio de representación universal, aunque como sabéis se vota en la España ocupada por las tropas napoleónicas, se vota muchas veces en las parroquias, son elegidos y elegibles solamente los varones, lo cual traerá sus ajustes con las mujeres, que se sitúan en los anfiteatros, en el Teatro de San Carlos, etcétera, y en Cádiz, ¿no? Protestando por aquello, y ya son unas Cortes con otro origen, con otra sesgadura, con otra incitación, son ideológicas, se dividen enseguida, igual que han hecho tras la Revolución Francesa, en derecha y en izquierdas, conservadores, reaccionarios, contra progresistas, liberales, en fin, todavía tenemos este San Benito en España, ¿no? Y seguimos con ello. Hacemos un recorrido por distintas cortes, llegamos a 1961, régimen parlamentario, y nos situamos finalmente en 1978. Esto es importante, estamos en un régimen parlamentario. ¿Qué significa? Pues que va a ser el Parlamento, en este caso el Congreso, el que decida quién va a ser, atención, presidente del gobierno. Por tanto, el poder legislativo, digamos que tutela o constela, mejor dicho, la formación del poder ejecutivo. Y por eso somos un régimen parlamentario, para bien en el sentido que están representadas más opciones y para mal, en el sentido de que muchas veces las minorías son determinantes a la hora de nombrar presidente de gobierno. Es en este título tercero, pero fundamentalmente en el título quinto, en las relaciones entre las cámaras y el gobierno, donde se fragua el problema de la disolución de España, puesto que los nacionalistas utilizan nuestra estructura política, nuestro régimen político, para pedir, pedir y pedir más. Cuando se ha pedido todo, no queda más posibilidad que pedir la separación, que pedir el divorcio. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de lo que establece la Constitución española. Como he dicho, es un régimen parlamentario, claramente parlamentario, ¿vale?, que se rige por varios principios, lógicamente. En primer lugar, hay un principio democrático, ¿no? Representan al pueblo español. Esto es verdad y es mentira, claro que representan al pueblo español, pero es verdad que los parlamentarios, por obligación con respecto a sus partidos, representan también y fundamentalmente lo que quieren sus partidos, no hay que olvidarlo. En segundo lugar, el papel de los partidos es el de la pluralidad política, pero también hay que poner un pero. En España prácticamente monopolizan la representación política. Y en tercer lugar, el principio de eficacia. Se supone que tienen una labor de control al gobierno fundamental, ¿no? Funciones de las Cortes, vamos a verlas en el tema siguiente, pero ya adelantamos que, claro, cuando una Cámara representa a alguien, pues evidentemente, fundamentalmente tiene la función legislativa, incluida la función de los impuestos, la función del control al gobierno, la función de formación del gobierno y la función de representar, son las funciones básicas, ¿no? Características de nuestras Cortes Generales, vamos avanzando en el tema. Bueno, pues son un órgano constitucional complejo, en fin, institución carácter permanente, inviolable, órgano deliberante público, etcétera, etcétera. Independencia y autonomía, pues tienen autonomía del gobierno, tienen autonomía administrativa, tienen autonomía presupuestaria, son de los pocos españoles que se pueden poner el sueldo a sí mismos, y esto me parece que es un pequeño lujo que tienen, aparte de tener un régimen de pensiones muy distinto al de los ciudadanos, no tienen que contribuir los años que los demás, etcétera, en fin. De esto se ha hablado mucho, no voy a hacer populismo, y tiene una autonomía reglamentaria. Pero si vamos a la esencia, ¿son autónomos los representantes en cuanto a representantes del pueblo, en cuanto a los partidos políticos que representan? Siento decir que no. La cadena de representación está, digamos, modificada por la disciplina de los partidos y porque tienen que responder ante los partidos. Y el que se sale de la foto no sale. ¿Me entendéis, no? Perfectamente. Bien. Vamos con la sección 4.2, la función parlamentaria. Ya hemos dicho básicamente que, bueno, las grandes funciones pues es representar, evidentemente es la legislativa, que es hacer las leyes, obviamente incluidos los presupuestos, y sobre todo es controlar la acción del gobierno. Y controlar la acción del gobierno porque, para empezar, lo constituye, como veremos más adelante. También, por supuesto, tienen funciones muy específicas, como la aprobación de estados de sitio, excepción y alarma, declaración del estado de guerra, y aquellas otras que establezca la Constitución, como iremos viendo a lo largo del año que viene fundamentalmente, ¿no? En cuanto a la función representativa, hemos hablado de la crisis de representación. En cuanto a la función legislativa, bueno, básicamente es aprobar leyes. Hablamos de lo que es una iniciativa legislativa, que no es vinculante ni obligatoria. Hablamos de la tramitación de proyectos legales, de la delegación legislativa,
de la convalidación o derogación de decretos leyes y de control de regularidad, de la sanción y promulgación de reales para las leyes aprobadas por las Cortes. Vale. Entonces, estudiad esto, no con profusión, pero sí que tengáis claro un esquema técnico de lo que hacen las Cortes, ¿vale? Fundamentalmente de cómo se hacen las leyes en España, ¿vale? En cuanto a la función de control del gobierno, bueno, puede ser de muchas maneras, la asistencia semanal, las funciones de control, las preguntas, las comisiones de investigación, que no tienen la fuerza que tienen otros países, no son vinculantes ni tienen el peso de un juicio, pero que políticamente influyen, los famosos debates de la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además de esto, como decíamos, hay otra función muy clara que es la constelación o la formación del propio gobierno, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? El artículo 99, nuestro régimen requiere lo veremos el año que viene más profusamente, pero requiere que el presidente sea votado en primera vuelta con mayoría absoluta o en segunda vuelta con mayoría relativa dentro de las 48 horas, si no se establece un plazo de 2 meses y si no, no hay presidente. El candidato a presidente, como sabéis, lo propone el rey después de haber escuchado a todos de menor a mayor, de haber visto a los representantes de los grupos políticos, de haber hablado con ellos y de haber llevado a cabo eso que llamamos poder arbitral o moderador, que es un poder fundamental, ojo, del rey, ¿eh? Por tanto, estamos en un régimen plenamente parlamentario, ¿de acuerdo? Y tenemos, evidentemente, no solo el nombramiento del presidente del gobierno, sino la moción de censura, que es lo contrario. Para derribar a un presidente, pues no solo hace falta derribarlo, sino, en nuestro caso, moción de censura constructiva, proponer un candidato y que salga, lo cual es bastante complicado, ¿de acuerdo? No se suelen perder las mociones de censura porque el gobierno suele tener garantizada la mayoría, que yo recuerde no se ha perdido ninguna, ¿no? Están las cuestiones de confianza, cuando un gobierno tiene mayoría parlamentaria, mayoría absoluta mejor, pues la plantea también, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que habla este primer vídeo, lo que habla estas 2 primeras secciones del capítulo 4, las Cortes Generales. Muchas gracias, nos vemos ahora en el segundo vídeo.